Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Mi nombre es Arturo Mestas. Yo soy gerente de marca de la línea contable. Eh, el día de hoy quisiera hablar de un tema del impacto laboral en la nueva normalidad. Esta situación que hemos vivido a lo largo de unos meses, donde estamos en un confinamiento, donde muchos de ustedes están trabajando desde casa. Yo hoy físicamente me encuentro en casa. Hoy estoy y desde hace algunos meses en la empresa tuvimos la oportunidad de hacer este famoso teletrabajo home office. Algunos de ustedes así están, otros por su actividad siguen laborando, otros por alguna situación en particular, bueno, pues han estado acudiendo regularmente a sus oficinas y pues que al final de cuentas, aunque me pueden decir, oye, para mí no cambió nada mi actividad, yo sigo trabajando desde mi mismo centro de trabajo, yo creo que sí, estos tiempos han cambiado. Y esta es la nueva normalidad que de alguna u otra manera nos ha afectado por el simple hecho de no tener esa libertad para salir, para comprar, para hacer la actividad que requerimos, pues yo creo que ese es un cambio que en estos tiempos estamos viviendo. El día de hoy quisiera que platicáramos o platicaremos prácticamente de cuatro temas que creo que son fundamentales y es este regreso a la nueva normalidad. Si bien se ha hablado que podíamos tener actividad económica más amplia, se han puesto diferentes fechas y estas fechas de alguna u otra manera no se han dado, lo voy a poner así, por alguna u otra razón, pues creo que al final nos ha estado preparando precisamente para este regreso y para poder empezar a trabajar. Hay un tema muy importante que tiene que ver con el punto de vista laboral y tiene que ver con las situaciones que se han presentado con los trabajadores. Muchos de ellos o muchos de nosotros hemos estado en home office. Algunos, pues hemos escuchado el tema de, pues lo están descansando, ya no está trabajando todos los días. Algunos tuvieron una reducción de sueldo, algunos tristemente perdieron el empleo. Y bueno, pues al final son situaciones que como empresa debemos de trabajar y debemos de afrontar. Vamos a ver qué hacer con esta situación de ajuste de sueldos. ¿Cuál es el impacto que hay entre IMSS y Infonavit? Que de repente quizá lo pasamos por alto y solo nos enfocamos directamente a temas como lo que es el sueldo. Pero ojo, pues ¿qué pasa con estos dos institutos? ¿Qué hay acciones que tengo que realizar? Y por último, lo quiero hacer como todo un paraguas sobre la NOM 035, que si bien este tema no tiene un impacto en la nómina, sí tiene un impacto muy fuerte sobre el trabajador. Y el trabajador infiere en mucho sobre la actividad de la empresa. Si no tengo un trabajador contento, si no tengo un trabajador feliz, en donde se encuentre, sea en su casa, o sea en la oficina, o en el taller, o en la planta, donde me quieran decir, pues al final de cuentas eso merma mi productividad. Al final, esta nueva normalidad lo que busca hacer reactivar la economía. Mientras más rápido reactivemos la economía, más rápido saldremos adelante. Me queda claro, hay una clara relación entre actividad económica y contagio. A mayor actividad económica, quizá también sea mayor el factor de contagio. Mientras menor sea la actividad económica, quizá menos va a ser el contagio. Pero esto lo hemos relacionado porque no podemos salir a la calle. Hoy quisiera presentarte una serie de herramientas que quizá me ayuden a poder activar mi economía sin salir de casa. Es decir, que tenemos que identificar muy bien la situación en la que estamos viviendo, la situación en la que la empresa está trabajando, para al final tomar en cuenta estas dos o este tema de la reactivación económica. El impacto laboral, de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, digo, este es un artículo que publica el 30 de junio, es decir, hace escasos 16 días, publica precisamente la quinta edición del COVID y del trabajo. ¿Cuál es esta relación y la afectación que tiene? Ahí muestra estadísticas bastante interesantes. En el último trimestre, abril, mayo y junio, a nivel mundial se perdieron 400 millones de empleos a tiempo completo. Es decir, que esta cantidad son pues una reducción laboral muy importante a nivel mundial. Y se estima que otros 340 millones de empleos finalicen en el semestre que estamos cursando en este momento. Es decir, pues sí, no es un panorama económico muy alentador,
pero también está de nosotros cambiar esta situación. Está de nosotros poner esas manos o cartas en el asunto que nos ayuden precisamente a trabajar de una mejor manera, a cambiar esquemas laborales, sobre todo lo que me provoque o me ayude a no reducir este índice, no incrementar este índice de desempleo. Al final, tanto los gobiernos como empresas deben de tener acciones para abordar esta crisis. Me queda claro, yo no puedo inferir mucho en las decisiones de gobierno. Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que quisiera es que nos centráramos más en el qué puedo hacer yo como empresa, yo como trabajador. Al final sí me gustaría que el gobierno tuviera acciones, que me diera beneficios. No lo sé. Al final, esa es una situación que estamos esperando. Pero creo que lo que tenemos que hacer es comenzar a actuar y comenzar a trabajar. Por eso hoy el tema lo quisiera enfocar más en lo que podemos hacer. Y si a nivel mundial estamos con estas cifras, pues sí, en realidad lo que quisiera proyectar ahora es cómo estamos en México. ¿Cuál es esta, eh, eh, vaya, de alguna manera la afectación que estamos teniendo en México y en América Latina? Lo que estamos hablando es que el 93% de los lugares o centros de trabajo tuvieron una restricción que provocó un cierre total o parcial. Prácticamente solo el 7% de las empresas han tenido una continuidad en sus operaciones. Lo que puedo decir es que la mayoría de las organizaciones sufrieron este efecto. El 51% de los lugares de trabajo en América Latina fueron cerrados. Es decir, en América Latina hay un gran número de empresas que han sido cerradas, que no están trabajando, que de alguna manera estamos teniendo un impacto. Se han perdido el 18% de horas de trabajo. Esto significa 70 millones de empleos. Vuelvo a lo mismo, el panorama quizá no es muy alentador. Y no quiero manejar esta plática en temas de desesperación, en temas de pintar un panorama donde no haya salida, sino simplemente decir, esta es la realidad. ¿Y qué puedo hacer yo para cambiarlo? Pues precisamente es ahí donde debemos empezar a cambiar. Estos números que hoy en México, el 49% de empleos han sido o se perdieron por causas de esta inactividad. Frenamos la economía. El 35% de las empresas han suspendido, el 15% de las organizaciones ha hecho una reducción de jornada laboral y bueno, el 1% ha sido una pérdida de empleo a causa del desempleo natural. Es decir, eso no me está pegando, pero sí la suspensión de actividades, la reducción de jornada, el cierre de actividades. Por eso, lo que pinta en este ensayo la Organización Internacional del Trabajo son 3 casos hipotéticos que pudieran ocurrir para este semestre 2. El primer caso es el caso de referencia. Dice que se nota un repunte en la actividad económica en el segundo semestre del año. Y esto es que empiecen a generar una mejor actividad económica. En algunos países, este tema de la pandemia ya está pasando, ya se está volviendo a generar la actividad económica de manera natural o ordinaria como lo tenían antes de la pandemia. La organización, o la OCDE, mejor dicho, proyecta que al final de cuentas estas restricciones acabarán, se activará la economía y pues que al final tendremos una recuperación. Quizá no recuperaremos el Producto Interno Bruto que se esperaba o el crecimiento en cada uno de los países, pero que este escenario no es tan desalentador. Sí, se pinta un escenario más favorable y esto es que se incremente las horas de trabajo, que esto ayude a subir el ritmo de producción, que tengamos un 5% superior de la distribución utilizada en este caso hipotético. Es decir, el caso más favorable es que vayamos con la referencia y además crezcamos un 5%. De alguna manera, pues esto pudiera ayudarnos en gran medida. Y el escenario más desfavorable, pues es que tengamos una segunda fase de cierres generalizados, que tengamos un Producto Interno Bruto a la baja en este 2020 y que, bueno, al final de cuentas esto sea un retroceso económico en algunos de los países. Pero bueno, pongo en este sentido, son 3 escenarios que pudiéramos empezar a trabajar, de los cuales depende mucho de nosotros, depende cómo los afrontemos, qué es lo que hagamos, cómo nos cuidamos, cómo somos productivos. Aquí el tema y la clave
es recuperar la economía lo antes posible. Mientras nos reincorporemos en esta actividad económica lo antes posible, será mucho mejor. Ojo, no estoy diciendo que con esto las empresas ya deberían de abrir, no estoy diciendo que las empresas ya deberían de pedir a sus colaboradores que ya regresan a sus centros de trabajo. Creo que hay que tener medidas, hay que cuidarnos, sí, pero ¿cómo podemos lograr ese equilibrio precisamente para lograr esa recuperación de empleo? Que al final lo que buscamos es apalancarnos de estas cuatro claves que nos ayuden a esa recuperación del empleo. Uno, alcanzar un equilibrio pleno en el plano político, apoyar a los grupos vulnerables y que están más afectados con la finalidad de lograr un mercado laboral justo, fomentar la solidaridad y fortalecer el diálogo. Estas son las recomendaciones que hace precisamente la Organización Internacional del Trabajo. Me están confirmando que se ha perdido el audio, si me podrían decir si me escuchan. Se escucha bien, Arturo. De repente Gracias. Nada grave. Se Nada escucha grave. perfecto. Ok, muchísimas gracias. Eh, entonces, sobre estos temas son los que tendríamos que estar apalancando precisamente nuestra recuperación económica. Deberíamos de tomar estas medidas o estos puntos de partida que da la misma Organización Internacional del Trabajo y hacerlas nuestras y hacer unas medidas de respuesta que ayuden precisamente a las organizaciones a salir adelante y que al final las podemos traducir en 4 acciones muy claras. La primera es estimular la economía y el empleo. ¿Cómo le hago yo como empresa para estimular la economía? Todas las empresas queremos vender más, todas las empresas quieren tener mayores utilidades. Pues sí, es momento de estar cuidando esto. ¿Cómo apoyo a estos empleos? ¿Qué es lo que estoy dando de apoyo a cada uno de los colaboradores de mi empresa precisamente para que se sientan cobijados y que sientan ese sentido de pertenencia que deberían de tener? Es prácticamente decir, ¿cómo le hago para que el colaborador se siga poniendo la camiseta y trabaje en pro precisamente de esta recuperación económica? Buscar soluciones sociales y por último, proteger a los trabajadores en su lugar de trabajo. Estas 4 medidas las empezaremos a desglosar y hablar precisamente de estimular la economía y el empleo. Habíamos visto, pues precisamente que el gobierno federal ha establecido un protocolo y un marco de referencia para lograr esta reapertura de las organizaciones, donde al final de cuentas lo que busca es poner lineamientos, medidas de protección que garanticen la salud de los trabajadores, que al final de cuentas las empresas pongan en marcha estos protocolos que pueden ser desde un tema de un filtro sanitario, el ingreso a las instalaciones, el tomar la temperatura, dar precisamente esos cursos de capacitación a las personas de cómo cuidarse, pero sobre todo que las empresas adopten estas medidas. De hecho, el gobierno ha publicado una página, la nueva normalidad.gov.mx, donde está destinado al empresario para que sepa qué medidas debe de adoptar. Por ejemplo, el tema de la sana distancia. ¿Cuántas personas pueden estar realmente trabajando en un espacio compartido? ¿Cómo logramos precisamente ese distanciamiento sin que llegue a ser un tema de un factor de riesgo? En muchas ocasiones, y creo que una imagen que a lo mejor podemos tener todos en mente, si hablamos, por ejemplo, de un call center, pues son estaciones de trabajo donde están pegados unos a otros y que al final de cuentas todos están en una línea telefónica y que todos están atendiendo una llamada, pero que es un punto de contagio. Pues bueno, ¿cómo buscamos y cómo hacemos para que esa actividad se disminuya este factor? Aplicando estos riesgos de contagio. En esta página de la nueva normalidad, digo, para no caer en detalle, podrías encontrar una guía donde habla por giros. Y me es muy interesante que hay precisamente una guía aplicada a los call center, donde lo que dice es cuáles son las medidas y los protocolos que una empresa de ese giro debería de tener. Pero también habla de una empresa que a lo mejor es una panadería, un taller mecánico, los cines. Es decir, ha hecho recomendaciones por cada sector y tipo de actividad. Aquí lo mejor es que empieces a investigar qué es lo que puedes empezar a adoptar como mejores prácticas dentro de tu organización
qué es lo que tenemos que hacer. Que no importa el giro o el tamaño, todos pueden tener este regreso a la normalidad y que podamos empezar a ver esos lineamientos técnicos que se marcan y esas fichas de protocolos de seguridad. Entonces, al final, pues todo está regido y todo está documentado para que lo podamos adaptar, para darle al trabajador precisamente esa seguridad. Si yo le doy la seguridad al trabajador en ese sentido, pues él irá a trabajar, empezaremos a tener este regreso a la actividad económica. Es claro también y es una realidad que algunos estados se han salido de este protocolo. De momento son 7 estados, los que entre ellos está Jalisco. Yo me encuentro en Jalisco. En Jalisco el gobierno estatal ha elaborado un protocolo diferente que no va lejos del protocolo a nivel nacional, pero establece sus propios lineamientos. De hecho, aquí en Jalisco hay un distintivo que las empresas deberían de buscar obtener con lo que garantice que estamos cumpliendo todos los protocolos. Que al final este distintivo me habla de cuántos trabajadores puedo ingresar, cuántos metros cuadrados por espacio debe de tener cada una de las personas, establecer reglas, por ejemplo, la entrada, que a la entrada debería de haber una persona que esté tomando la temperatura, las pruebas que les tienen que hacer a los colaboradores que ingresan a las oficinas, qué hacer en caso de que un trabajador resulte, bueno, sea sospechoso o se confirme de un tema de COVID. Es decir, marca todo ese panorama económico el gobierno para que las empresas empiecen a ingresar nuevamente a esta economía. Pero al final de cuentas, por un lado, para mí este es el primer camino que podemos seguir. Si yo, la empresa, decido que mis trabajadores regresen a la empresa. Pero ¿qué pasa con las empresas que hoy están en home office? ¿Qué pasa con todos esos trabajadores que siguen ahí? Si bien la empresa debería, o quizá ya no se preocupa si el entorno o ese protocolo se está cumpliendo en casa, pues bueno, eso ya reside completamente en el trabajador. Por eso es importante también una capacitación hacia las personas, que las personas entiendan los cuidados que deberíamos de hacer y que deberíamos de empezar a tomar para que esta economía se mueva. Entonces yo la veo en dos sentidos. El primer sentido es el tema el tema de las empresas que regresan a la actividad y las empresas que siguen trabajando en casa. Esas empresas que siguen trabajando en casa, pues al final también hay que darles medios seguros para que ellos se puedan reintegrar a esta economía. Y si bien esas empresas, esas que están en casa, pues también eso quiere decir que hay muchos espacios de los cuales están cerrados a la actividad económica. Puntos de venta como las plazas, como los mercados, pero todos esos puntos de venta de las empresas, pues no se han abierto. Hablábamos de que el 51% de las empresas se han cerrado, entonces no tienen esa venta mostrador, no tienen esa venta mostrador, no está saliendo la gente a la calle a comprar. Y lo que vemos hoy es el mecanismo en el cual podemos hacer que los productos lleguen al alcance de las personas, inclusive hoy estando en casa. Por eso hoy lo que estamos liberando es una herramienta que se llama Wopen. Es un sistema en el cual nos ayuda a poner tu tienda en línea. De hecho, aquí en esta charla está Alejandro Santiago. Alex, si quisieras hablar un poco más a detalle de Wopen, te cedo el micrófono. Claro que sí, muchísimas gracias, Arthur. Pues ese es creo que es parte de esta nueva normalidad, como lo pones aquí, la nueva economía y cómo tendríamos que estar interactuando. Como ven, ahora todo está conectado. Aparentemente, y como hemos hablado muchas veces, pareciera que ahora estamos más lejos todos, pues estamos confinados, estamos encerrados, pero yo les puedo decir que definitivamente estamos más conectados que nunca. Las personas y las empresas han tenido en primer lugar, cómo buscar cómo subsistir estos últimas semanas, obviamente ya son meses, y esto nos ha llevado pues a trabajar de una manera distinta. A partir del 7 de julio de este mes, en Compaqui liberamos una aplicación, es una plataforma totalmente web
que lo que hace es que les ayuda a crear sus tiendas en línea, llevar a vender sus productos, y ojo, porque me lo preguntan muchísimo, sus productos, pero también sus servicios vía web. Es decir, imagínense ahora todas estas pérdidas de empleos y todas estas pérdidas económicas que ya les platicó en números Arturo, cómo están impactando pues a toda la población. Pero la verdad es que sí hay maneras de salir de esta, quiero decir, de la situación, sí hay maneras de darle la vuelta y de tener pues cada vez más elementos de cómo estar transformando nuestra manera de trabajar. No importa si eres un contador, si eres un abogado, si eres un comerciante, incluso si eres, tengo un cliente que precisamente acaba de implementar su tienda, me dice que yo tengo una estética y pues por el miedo y por todo este confinamiento nadie quiere venir, no hay gente en la calle, antes pues iban pasando aquí por la calle y pues veían mi local y entraban, ahora ¿cómo le hago? Hay poca gente en la calle, yo estoy en Ciudad de México, saben que es uno de los lugares, bueno, es el lugar, la ciudad en todo el país y creo que hasta está posicionando así en el mundo con más contagios, más muertes. Entonces, la verdad es que esto sí nos ha impactado. Yo le decía a esta persona, ¿por qué no abres tu tienda? Y efectivamente, ahora la abre y empezó pues en el tiempo que tiene, no digo que tenga tiempo libre, sino tiene un tiempo diferente para estar buscando a sus clientes. ¿Qué es lo que hace? Pues desde su teléfono celular, desde su WhatsApp o desde su computadora, está mandándole a sus clientes la dirección de su tienda electrónica, les está mandando cupones de descuento, les está mandando ofertas de la semana, ofertas del mes, y es de esta manera que está pudiendo pues lograr tener esta interacción con sus clientes. Y ya sea que algunos se animan a ir a su local o me dice, la verdad es que yo no había implementado esto y ahora estoy yendo yo a sus domicilios con toda con todos los protocolos de seguridad. Entonces, fíjense qué sencillo, qué es lo que hizo esta amiga, qué es lo que hizo esta persona, creó su tienda Wopen, puso sus servicios, que si corte de pelo, que si teñido de pelo también para las mujeres, o corte para niños, etcétera, y los mismos que tenía, como se empezó a dar cuenta cómo funcionaba y cómo le pedían sus clientes, ahora también comenzó y ya dio de alta su servicio de corte de pelo a domicilio, no sé, el corte de pelo para niño aquí en el local cuesta 200 pesos. Si voy a tu domicilio te cuesta 270 pesos. Y bueno, desde esta forma que pudo reactivar en prácticamente un par de días todo su negocio. Y digo días porque en realidad el armado de la tienda te lleva horas, te lleva muy poco tiempo, pero en lo que la empiezas a dar a conocer, son esos tips que te dejo. De hecho, ahorita voy a poner una liga a un video que tengo, si lo tienes por ahí, Artur, y nos ayudas. Yo personalmente abrí el día que liberamos, yo lo hice en realidad un día antes de que liberáramos nuestra tienda. Creé mi comercio electrónico. Mi esposa tiene otro negocio, un negocio que se dedica a dos cosas, de una parte de marketing y diseño gráfico y la otra parte que atiende temas de catering empresarial, que también está detenido. Pues lo dimos de alta y en las primeras 2 horas no había yo ni bien terminado de dar de alta nuestra plataforma y recibí mi primera venta. ¿Por qué? Porque esta plataforma no nada más está diseñada para que creas tu tienda, sino fíjate, se conecta con nuestros productos, ahorita está conectado con nuestro sistema comercial premium y pues te hace todo el ciclo, es decir, te conecta todos tus productos que tienes en Premium, los sube, ya nada más tú les pones sus fotos, los configuras, etcétera. Pero fíjate la magia de esto para ir terminando mi comentario y mi experiencia. Lo que yo hice es que subimos los productos o los servicios que ofrece esta empresa de mi esposa. De repente dimos un cupón también, que puedes dar cupones en esta plataforma, los enviamos a los amigos cercanos y de repente estaba yo trabajando en mi sistema comercial premium y vimos que nos cayó ya la venta, pero incluso como la configuramos, ya estaba hasta timbrada. O sea, yo no tuve ni que timbrar esa factura, ¿ok? Entonces esto fue pues prácticamente una experiencia muy interesante que nos ayudó a ver cómo en realidad si tenemos alternativas para ir mejorando todos nuestros negocios hoy en este confinamiento. Entonces, revísalo, tiene características muy interesantes. Hay 2 ediciones. Si tú ya tienes
Comercial Premium en versión anual vigente, te tengo una maravillosa noticia y es que lo puedes obtener de manera gratuita. Si recuerda, lo voy a repetir, si tienes nuestro sistema Comercial Premium vigente, tienes tu sistema Wopen estándar gratuito. Y si no lo tienes o todavía no eres nuestro cliente en CompaKey, puedes comprar nuestra edición Wopen Plus, que también, dicho sea de paso, durante este mes y hasta el 7 de agosto tiene un precio muy especial de lanzamiento que vas a ver que te va a ser de mucha utilidad. Entonces, éntrale, reconoce nuestro sistema Wopen, revísalo y vas a ver que muy pronto puedes poner todos tus productos y tus servicios en el mercado más grande de todo el planeta, es decir, en Internet. De manera que ahora no solamente tú vas a estar buscando a tus clientes, sino tus clientes te van a poder estar encontrando. Y lo más interesante, desde cualquier lugar a cualquier hora. ¿Ok? Entonces, bueno, si tienen alguna duda, con mucho gusto, ahorita les ponemos aquí nuestros datos y la liga para que conozcan este nuevo sistema. Y muchísimas gracias, Artur, por el espacio. Yo de entrada les voy platicando que esto, mientras se prepara Arturo con su presentación para continuar, creo que la liga interesante es cómo esta nueva normalidad está cambiando y deberemos estar bien pendientes de cómo ahora pues no solamente trabajamos desde la oficina o en el ahora famoso home office, en realidad podemos trabajar desde donde sea. Muchísimas gracias, Artur. Si deseas, te cambio el micrófono. Gracias, Alex. Nos preguntan si esta plataforma Wopen solamente funciona con Comercial Premium. No, funciona conectado con Comercial Premium. A partir del 10 de agosto que se libera Comercial Pro en su nueva versión, también se conectará con Pro. Pero insisto, si tú no tienes hoy un sistema comercial de CompaKey, puedes adquirir la versión Plus totalmente desconectada de nuestros productos y solo te sirve para vender tus productos sin necesidad de tener otro sistema. Pero la verdad es que la mejor experiencia la vas a obtener cuando los conectas. Muchísimas gracias, Alex. Y precisamente siguiendo este tema y hablando de los cambios que ha tenido, y así como Alejandro y bueno, la empresa de su esposa empezó a vender y ver resultados, pues creo que al final de cuentas eso lo podemos hacer en nuestras organizaciones. El crecimiento de la venta en línea, de acuerdo a la Asociación Mexicana de Ventas Online, en este semestre tuvo un incremento del 59%. Es decir, que el 49.7 se incrementó en compradores que hacen en línea. Una situación, no sé si les pasó, yo lo pude identificar con algunas amistades que he compartido estos temas, pues me dicen es que ahora estando en casa he comprado más y creo que el tema de pedidos en esas tiendas en línea se han incrementado, pues porque al final de cuentas, pues sí, necesitamos bienes y servicios para nuestra vida diaria. Pero ¿dónde los estamos consiguiendo? Al estar cerrados los negocios, pues los hacemos en Internet. El incremento en este e-commerce fue del 60%. Entonces, es claro que la tendencia va para allá. Hoy podemos empezar a trabajar con esto. Pero fíjate que las organizaciones, solo el 10% de las empresas en México tienen una presencia digital. Y cuando hablo de presencia digital no es que solamente tengan su página web. Digo, es una página web que solamente diga la misión, la visión y la ubicación de dónde están las tiendas, pues creo que eso cualquiera la tiene, pero que tenga una estrategia. Precisamente con e-commerce, solo el 25% de las empresas que tienen una presencia digital lo tienen. Es decir, que ese 75% solo tiene sus sitios web donde lo único que hacen es poner los datos de mi empresa. No están trabajando realmente con un e-commerce, pero de esas que tienen esa tienda en línea, no todas tienen una estrategia de e-commerce. Y aquí nos tenemos que o apalancar precisamente de temas como marketing digital, cómo hacer y posicionar nuestra tienda en línea. En ese sentido, aquí nuestros distribuidores te pueden ayudar precisamente a elaborar estas estrategias digitales y que no solo tengas tu tienda en línea, que una herramienta como Wopen ya está, pero cómo hacemos y cómo llegamos al alcance de los consumidores. Por eso creemos que el activar la actividad económica se puede activar, perdón, no necesariamente abriendo los negocios, sino poniéndolos al alcance. De hecho, es al alcance de un clic. Ahí puedes tener cualquier bien y servicio, lo que vendas. Alejandro pone un ejemplo de una empresa de una estética y puedes decir, bueno, una estética, yo necesito que venga la gente a mi local.
¿Cómo yo lo voy a vender en Internet? Creo que en este momento todos los negocios podemos empezar a comercializarlos de esta manera. ¿Qué pasaría si en realidad ahora lo que tengo, en lugar de que vayan a la estética a cortarse el cabello, pues desde ahí a lo mejor yo les vendo los productos y servicios para que ellos mismos lo hagan en casa? Hay una cadena de restaurantes muy famosa en la Ciudad de México donde yo lo escuché, es que hamburguesas vende ahora un kit donde tú vas y lo compras, pero para que lo elabores en casa. Entonces cambias completamente cocinando la hamburguesa con la receta especial, con los ingredientes medidos, como si lo hicieran en el establecimiento. Pero ahora lo estás haciendo tú. Está cambiando la percepción de cómo estás consumiendo el producto. La experiencia se está innovando. Entonces, ese tema lo pudieras hacer en el negocio. O al final, pues me compras el producto y yo voy y acudo a tu casa y te pinto el cabello, como lo dijo Alejandro. Pero cualquier otro producto lo podemos comercializar en Internet. Ahí es donde debemos de empezar a voltear. Cualquier negocio puede digitalizarse. Cualquier negocio lo podemos empezar a comercializar de esa manera. Es importante que volteemos a ver. Hay situaciones que me han preguntado, oye, Arturo, si yo solamente tengo un sistema como Compact y Factura Electrónica, ¿puedo tener mi tienda en línea? Sí, acércate con nuestros distribuidores y ellos te dirán cómo hacer para que tengas tu tienda en línea. ¿Cuáles son los mecanismos o los sistemas que deberías de tener o cómo creces tus sistemas comerciales precisamente para tener una tienda en línea? Entonces, yo te diría, la respuesta es un sí, sí lo puedes tener. Acércate con los expertos, acércate con los distribuidores y ellos te ayudarán precisamente a ver qué es lo que se necesita y qué es lo que requieres precisamente para este tema. Eh, va. Entonces, perdón, estaba viendo algunas preguntas. Entonces, nuestro primer pilar precisamente es esa apertura a la actividad económica. Si tú decides abrir tu negocio, pues vas a tener entonces ya tu punto de venta establecido, formal, donde vas a esperar que lleguen tus clientes. Si decides no abrir tu empresa, pues puedes poner internet. Pero yo te diría, combina los dos mecanismos. Si tienes puntos de venta ya abiertos, incrementa o apropia esta estrategia digital para tener más y llegar al alcance de más clientes potenciales que pudieras tener. El segundo eje con el cual nos queremos apalancar precisamente llega a apoyar a las empresas y a los empleos. Y esto tiene que ver, recordemos, que el 15% de las empresas en México hicieron una reducción de su jornada laboral, que esto puede significar dos cosas: o trabajo menos horas o trabajo menos días. Estas políticas fueron establecidas por las empresas, donde al final lo que buscan es precisamente tener un beneficio tanto al empleador como al trabajador. ¿Cuál es el beneficio de la empresa? Al reducir la jornada laboral, empiezas a reducir costos. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo, en lugar de abrir 5 días, solamente abro 3? Bueno, pues esos 2 días que no está abierta mi empresa, de alguna manera puedo o estoy ahorrando algunos costos. Me queda claro, habrá costos que no, pero lo que estoy haciendo precisamente es teniendo un tema de ahorro. Bueno, si yo hago una reducción de las horas de trabajo, pues a lo mejor puedo impactar inclusive en un tema de sueldo. Lo que buscamos aquí, al final de cuentas, es si las empresas optaron por ese mecanismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? Al final de cuentas, recordemos que las horas laborables son 8 horas. La ley está establecido, pues precisamente los turnos, digo, eso creo que no está en discusión. Cuando hablo de reducción, pues precisamente impacta completamente eso. En estos tiempos, lo que entonces las empresas hicieron fue hablar de este tema que puede ser jornada o semana reducida, como lo quieras ver, que al final de cuentas tiene un impacto directo en temas de sueldo. Planteamos 3 escenarios que pudieron ocurrir en las organizaciones para tocar este tema. Es decir, la negociación que hubo con el trabajador pudo haber sido de acuerdo al artículo 427 de la Ley Federal del Trabajo, donde establecía precisamente qué hacer en caso de una contingencia sanitaria. Aquí entramos a un tema completamente de política porque lo que se declaró fue emergencia sanitaria.
Entonces hay quienes me decían, es que esta indemnización de pagar un salario mínimo al trabajador y que no puede durar más de un mes, pues no es viable porque lo que se declaró fue una emergencia sanitaria. Entonces, hay aquí empresas que dijeron, pues prácticamente yo no entro en este artículo 427, puesto que lo que se declaró en Diario Oficial de la Federación fue emergencia sanitaria. Por otro lado, también habla de que en el Diario Oficial de la Federación, el 30 de marzo del 2020, cuando se declara precisamente esta emergencia sanitaria, se dice que al trabajador le tendríamos que respetar el 100% de su sueldo. Y eso significaba entonces, pues que al final de cuentas, si yo gano 100 pesos diarios, pues espero mi semana de 600 pesos de sueldo más 100 pesos de mi séptimo día en caso que aplique en esta medida. ¿Por qué? Porque precisamente el Diario Oficial de la Federación dijo se paga al 100%. Sin embargo, el artículo 57 de la Ley Federal del Trabajo indica que también se pueden ajustar la remuneración cuando las situaciones económicas lo justifiquen. Y hay quienes pueden decir, pues claro, este es un momento en el cual se puede justificar precisamente una reducción o un ajuste en este sueldo. De alguna manera lo que quiero pintar es que lo que las empresas hicieron, sí, cuando, cuando establecieron un menor carga laboral en aspecto de días o de horas, buscaron impactar completamente en el tema de sueldo. Y esto, pues al final debió haber sido por común acuerdo, debió de haber sido negociado con el trabajador porque estamos haciendo esa reducción. Si al final de cuentas a mí me estás diciendo que solo voy a trabajar 3 días, pues lo que yo espero es que me pagues 3 días. Eh, de acuerdo al diario oficial de la Federación, bueno, le puedo yo también decir, pues no, lo que yo espero es que me sigas pagando el día. Aquí lo que digamos es, si lo vemos desde el lado de vista empresarial, acércate con el trabajador, haz esa negociación o formaliza esa negociación. Quizás una negociación que ya pasó, quizás un tema que ya las empresas lo vivieron, formalízalo, para que esté de común acuerdo las decisiones que hayas tomado. Hoy te voy a platicar qué hacer en el caso de semana o jornada reducida, porque si le estás pagando el 100% de sueldo, pues en realidad no hay un impacto en tema del cálculo del sueldo o el impuesto, porque al final el trabajador está recibiendo íntegro su percepción. Pero si estás haciendo una reducción, pues el trabajador va a recibir menos. ¿Cuál es el mecanismo que tendríamos que hacer? Para eso te voy a poner un ejercicio. Primero me gustaría que lo visualizáramos en números. Imagínate que este es un trabajador que gana 300 pesos diarios. Su periodo de pago es semanal, 6 días de trabajo y un séptimo día, conforme lo marca la ley. Entonces, en el tema de salario diario o de lo que buscaría ahora con esta reducción de jornada es que en realidad el trabajador va a laborar la mitad de su tiempo y le vamos a pagar la mitad de su día. Digo, perdón, la mitad en los temas de sueldos, precisamente para que salga el pago semanal de acuerdo a lo que está especificado y acordado. En el cálculo del séptimo día, lo que hacemos, pues al final de cuentas, es hacer el factor o identificar cuánta hora equivale un día. Y ahora lo que decimos que un día de trabajo o el séptimo día, como se hizo la reducción a la jornada a la mitad, pues en lugar de recibir un día en el séptimo día, estaré recibiendo medio día producto de esa parte proporcional de los días trabajados. Digo, le estoy poniendo ahí la fórmula para quien la quiera hacer, no voy a hacer el ejercicio matemático, simplemente quiero poner sobre la mesa los números para que nos queden bastante claros que al final entonces lo que buscaría por esta reducción es que el trabajador tiene un ingreso de 150 pesos de séptimo día. Bien, aquí viene un impacto muy interesante y tiene que ver con el salario base cotización. Oye, si me estás diciendo que va a trabajar menos y que su salario diario pudiera contraerse o hacerse pequeño o menor por la carga laboral que tenga, pues también puede haber un impacto en salario base cotización. Voy a dejar un gran paréntesis aquí porque hay un tema específico en impacto de IMSS, donde platicaré a detalle este tema de salario base cotización. Al final lo que estoy poniendo aquí es el cálculo matemático de cuál sería su salario base cotización de este trabajador, que en realidad ahora lo que tiene es una reducción a 3 días de trabajo, ya no está trabajando 7 días.
Exactamente lo que estoy diciendo es que 3 días los estará tomando como no laborables. El siguiente punto, precisamente lo que espera el sistema, es que le digas cuáles son sus días que no va a laborar, porque al final de cuentas pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 2. A lo mejor no lo sé, a lo mejor depende si hoy lo mando llamar. Tenemos, por ejemplo, el caso de instituciones, por ejemplo, instituciones bancarias, que el trabajador no sabe si ese día lo va a trabajar, que ese mismo día le dicen si abren o no la sucursal bancaria. Entonces saben si ese día lo paga o no. Por eso hay que capturar precisamente esta incidencia, para decir, este día no juega, este día no se cuenta como laborado, precisamente para el cálculo de estas percepciones que se pudieran hacer. Y al final, determinar el cálculo de ISR, que aquí hay una política o un planteamiento que podemos hacer. ¿Sobre qué base calculo el impuesto? ¿Sobre los días trabajados o los días del periodo? ¿Sobre 7 días o sobre 3 días? Podemos entrar aquí a la polémica. Hoy te enseñaré y te diré cómo lo haces en el sistema para que tú tomes en cuenta esta situación. Mi mejor recomendación es acercarnos con un especialista que puede ser en temas de nóminas, que nos diga cuál es el mejor lineamiento. Hoy lo que quiero que veas es el impacto que tenemos y que al final de cuentas también estaría pegando a un tema de cálculo de IMSS. Aquí ya deberían de estar viendo mi sistema de nóminas. Perfecto. Si me confirman que ya vean mi sistema de Compact y nóminas, ya se ve. Ya me están confirmando. Perfecto. En este sentido, tengo 2 trabajadores. Aquí están 2 trabajadores dados de alta, que de alguna u otra manera, por ejemplo, este trabajador, ¿sí? Perdón, tengo 2 monitores y se abre mi otra ventana. Perdón, disculpen. Este trabajador tiene el ingreso de 300 pesos, que era lo que habíamos visto, donde al final lo que busco hacer, pues precisamente es esa reducción de jornada laboral. Yo le estoy diciendo que solamente va a trabajar 3 días. Digo, perdón, en este caso está trabajando 6 días. Su salario base de cotización serían de 313 pesos con 56 centavos. Este es el cálculo normalito que tendríamos. Si yo lo que quiero es que este trabajador tenga esta jornada reducida, voy a utilizar ahora el empleado de Hernández Pérez José. Tiene un sueldo diario de 300 pesos. ¿Recuerdan cuando habíamos calculado su SBC para que le diera 156 pesos? Que esto era el tema de lo que les decía, si vamos a impactar completamente para cálculos de Infonavit, de IMSS, perdón, y ahorita lo platicamos en este sentido el impacto. Pero al final, lo que estoy diciendo que este trabajador tiene su salario de 300 pesos y que al final lo que buscaría precisamente es pagarle su séptimo día de acuerdo a los días trabajados. Lo que ahora tenemos que hacer en Compact y Nóminas es crear un tipo de incidencia que yo le llamé jornada reducida día no laborable. Al final lo que estoy diciendo aquí es especificarle al sistema qué días son los que no trabajó este empleado. Si lo vemos aquí, ya lo que está haciendo es directamente quitándole ese derecho al sueldo que tiene el trabajador, porque ese día no lo laboró. Si se fijan aquí, este trabajador que por ganar 300 pesos diarios por los 6 días gana 1,800. Su séptimo día es de 300. Pero si yo le pongo una jornada una jornada reducida no laborable, le voy a poner los 3 que de acuerdo a mi política son los días que yo estoy estableciendo que no va a laborar el trabajador. Le establezco precisamente mis valores. Lo que yo tengo ahora, pues precisamente es que ya le asigné al sistema de Compact y nóminas que este trabajador no está laborando esos días en particular, para que cuando haga el cálculo de la nómina, pues precisamente me tenga el impacto correspondiente al cambio que yo requiero, donde le estoy pagando solo 3 días y su parte proporcional de séptimo día. De esta manera el sistema ya sabe que ese día no lo laboró, le está disminuyendo para séptimo día, pero con todas las implicaciones que esto conlleva, que al final de cuentas también me sirve pues precisamente para el cálculo de impuesto con el efecto que yo espero o que yo requiero de acuerdo a la información que tengo. Si yo veo aquí la simulación de ISR, y esto es muy importante,
Yo aquí veo que estoy tomando como base los 7 días del periodo. Oye, hay quienes me pueden decir, no, le vamos a pagar sobre los días trabajados. Recuerda que Compact y Nóminas tiene en el menú de tablas de ISR, tienes una opción precisamente para decirle cuenta los días trabajados, no los días del periodo. En el momento que yo hago este cambio, simplemente tendría que volver a calcular la nómina del trabajador. Observemos el cálculo que está teniendo aquí. Le está dando un subsidio de 20 pesos. Le digo calcular. Ahora le está calculando un impuesto de 81 pesos y le está tomando como base los días trabajados. Aquí deberían de ser los días que efectivamente grabaron para impuesto. 3 días laborados más el séptimo día. Esto es lo que podríamos de alguna manera implementar y debemos comenzar a trabajar en el sistema de Compact y nóminas. De manera entonces que ahora sí, tanto acumulados, base de cálculo, está respondiendo precisamente a la modificación. Lo que hice fue, y recordemos, en este sentido es, hice la reducción de la jornada, de la semana. Quité 3 días, que son los que no va a trabajar este colaborador. Si lo que quieres hacer es la reducción en sueldo, pero va a seguir laborando todo el periodo, pues también puedes hacerlo. Solo podrías o deberías de jugar con el tema de su sueldo diario. El sueldo diario, entonces en lugar de ser 300, a lo mejor van a ser 150. Hice una negociación con el trabajador de pagarle la mitad de su sueldo, pero va a seguir trabajando toda la semana. Volvemos a lo mismo y lo que te decía, estas son las recomendaciones que pero las acciones que pudieras hacer. La recomendación siempre es una negociación con este trabajador, que al final de cuentas pudiéramos hacer, y yo te recomiendo que lo hagas por escrito, que quede bastante claro cómo van a ser el impacto, porque si te fijaste aquí, yo moví dos cosas. Moví salario diario, si fuera uno de los casos, moví base de cálculo, ¿sí? O pudiéramos también tener un impacto en salario base cotización. Bueno, me adelanté una diapositiva simplemente antes de hacer la demostración. Bueno, aquí les iba a decir, veámoslo en el sistema. Lo acabamos de ver, es decir, para nosotros esta es la implementación y una de las recomendaciones que podemos hacer precisamente para que aplique este caso práctico de jornada reducida. El sistema necesita hacer una configuración. Alguien ya me lo preguntó, oye, ¿esa incidencia no existe? No, no existe, hay que crearla. Si agarras tu celular e intentas tomarle una foto a ese código QR que aparece en pantalla, te va a mandar directamente a lo que bueno, en Compact le llamamos el caso práctico de jornada reducida. Igual en un momento más, si quieres, también les paso por aquí la liga, pero basta con que le tomen la foto a o lo escaneen el código QR con su cámara de su smartphone y aquí van a ver precisamente la configuración que se requiere. Prácticamente son 2 pasos los que hay que hacer. Digo, ahora sí que como digamos el tiempo de la televisión es valioso, no lo hice previamente, pero prácticamente lo que te dice es crea tu incidencia y configúrala de la manera correcta. Eso es lo que tendríamos que hacer. Lo que me dicen, oye, en caso de que un trabajador que se requiere que no se le genere subsidio al empleo, pero es uno de 20, puedes hacer varias cosas. Uno, puedes modificar al trabajador, puedes reportarlo en ceros a ese trabajador si así lo requieres, hacer tu cálculo manual y reportarlo, es válido. Puedes jugar precisamente con esas diferentes opciones para que no le calcule el subsidio a ese trabajador. Habrá que identificar, digo, también tenemos un caso práctico ay, se me fue el rollo, de asimilados, y entonces quizá a lo mejor ese caso te convendría empezar a verlo. A lo mejor eso es la respuesta a lo que tú estás haciendo. Si fuera uno de 20, yo lo que haría, digo, y si me regreso prácticamente al sistema, pues yo le podría reportar aquí la cantidad de impuesto que a mí me representa o que yo le quisiera identificar. Digo, lo que vimos es que ahora le estaba calculando, por decirte, 20 pesos de subsidio. Oye, ¿sabes qué? No quiero que le calcules nada, pues lo puedo poner en ceros. El sistema ya está y nunca le va a calcular, mientras esté en ceros, no le va a calcular ese concepto. Entonces, pudiera ser, digo yo, sin haber examinado y ver el caso en particular,
pues creo que esta pudiera ser una solución que pudiéramos tener en este sentido. Bueno, aquí en ese sentido también me dices, bueno, ya les decía, cuando me dicen para apoyarlos con la fórmula de jornada reducida día no laborable, vean el caso práctico, ahí está documentada precisamente esta fórmula, les puede ayudar, sin mayor problema, pudieran revisar la fórmula que tiene esta implementación. Les decía, es bastante sencilla y viene aquí especificada en el documento que les acabo de, bueno, que les voy a pasar ahorita a todos por el chat. Déjenme ver. Ahí deberían de tener todos la liga en el panel de preguntas. Les debió de haber aparecido y pues ahí viene el paso a paso de lo que hay que modificar. En realidad, aquí está el cambio de lo que hay que hacer en este caso que yo considero que es bastante sencillo. Me hablan de tema de descuento al IMSS. Les decía que ese tema lo quiero tocar más adelante, porque al final de cuentas aquí tú puedes decidir no hacerle modificación al IMSS o hacerle modificación. Y ahorita quiero platicar de ello. Voy a dejar la pregunta en suspenso para darle específicamente a respuesta en el siguiente eje o en el otro eje que era de beneficios sociales y que al final ahí viene un impacto con IMSS e Infonavit muy, muy importante que puede ser. Dice, aunque el patrón pague menos, las cuotas del IMSS deberían ser iguales. Eso, si quieres, ahorita lo volvemos a platicar. Creo que hay muchas dudas con ese tema, que tiene que ver con el tema del IMSS, porque, bueno, hay que hacer algunas notificaciones. Bueno, creo que son todas las preguntas que hasta el momento me han hecho. Y precisamente aquí viene ese tema, buscar soluciones sociales. Es decir, ¿cómo hacemos que esto tenga el menor impacto en las personas? Al final de cuentas, y hablamos, estábamos platicando de 4 ejes fundamentales: apoyar la economía, en un sentido era administrar de una mejor manera los ingresos. Habíamos visto, las empresas están decidiendo hacer esas reducciones, pero en esas reducciones de sueldos o de jornadas hay un impacto en las personas. Ya lo identificaron bastante bien. ¿Qué pasa con el IMSS? ¿Qué pasa con esas aportaciones que yo estoy realizando día a día, con el cual, pues me estás pagando menos, pero ¿qué pasa del otro lado con esas cuotas que tanto como patrón o como empresa debo de pagar? Digo, patrono o trabajador debo de aportar. Si bien el IMSS lo que me dice es que puede haber un convenio en el cual el patrón y el trabajador hagan esta reducción del salario, como lo vimos hace un momento. Sin embargo, pueden decidir que este impacto no afecte al IMSS. Es decir, yo voy a seguir pagando el IMSS sobre los días del periodo. De hecho, me voy a regresar porque creo que muchos de ustedes sí lo vieron en el sentido del pago del IMSS, como lo hice en este momento, cuando hablé perdón, me metí a ICR, disculpen, esto no me interesa ahorita. En el tema de IMSS, pues al final de cuentas, ahorita la configuración como quedó, pues precisamente está considerando los días del periodo. Puede ser un punto de negociación entre las empresas debajo, o sea, no te estás trabajando, pero tus aportaciones al IMSS siguen trabajando sobre los 7 días. Puede haber otro tema donde digan, ¿sabes qué? Sí hay una disminución del salario, pero también entonces debo de impactar las aportaciones del IMSS, porque pudieran ser diferentes modificaciones. Aquí al final, lo primero que tienes que hacer es dejar muy en claro cuál va a ser la política que vas a administrar dentro o para los pagos de las cuotas del IMSS, porque al final de cuentas tendremos esta gran afectación. Las empresas lo que normalmente están haciendo no es reduciendo la carga al IMSS, que al final de cuentas lo están siguiendo manejar. Claro, esto pudiera ser una situación complicada para el trabajador, porque en realidad está haciendo pagos de sus aportaciones por todos los días del trabajo. Hay quienes también pueden decir, pues sí, sigues cotizando los 7 días, pues también puede ser una gran medida que puedes empezar a utilizar. Entonces, ojo, aquí el tema es que la empresa decida cómo lo va a trabajar.
si entonces va a ser no te afecto a tus aportaciones de IMSS o si hago un decremento en sueldo o en jornada y también decremento tus aportaciones, porque eso empezará a tener un impacto. Me han preguntado también que puede tener un impacto para temas anuales de ISR. Claro, puede llegar entonces al tener un impacto aquí, porque estás considerando menos días del periodo. Sin embargo, cuando hagas tu cálculo anual, como pusiste esa incidencia que no contaba precisamente como día no laborado, no entra en juego para tu cálculo anual, que al final van a ser menos días. Sí puedes tener un impacto. Yo aquí lo que recomiendo también es que hagamos ese análisis de cómo es que se va a hacer. Recordemos, creo que esta situación es completamente atípica. Creo que a nadie le está gustando que nos reduzcan el sueldo, que nos recorten las horas laborables, pero sí que al final de cuentas deberíamos de tener un tema o que hay que empezar a trabajar. Platicando también, el Infonavit ha puesto ciertos mecanismos que ayudan y dan beneficio al trabajador. Estos mecanismos pues tienen que ver si la empresa entra en un paro técnico o si hay trabajadores que se quedan sin empleo. Si las empresas entran en un paro técnico, lo que pueden hacer es una disminución en los pagos de las aportaciones, mejor dicho, del pago del crédito, del mismo porcentaje del cual se haya hecho el decremento en el sueldo que se está teniendo el trabajador. Entonces, lo que puede hacer es, pues, si entra en un paro técnico, hay que ver qué hacer. Si te quedas sin empleo, también hay un mecanismo que el instituto te ayuda y te aporta en ese sentido. Vamos a ver un poco el tema del IMSS, ¿sí? Para meternos un poquito a ese detalle. Estoy tratando de leer las preguntas. En el caso de incapacidades, bueno, pues al final aquí el tema de incapacidades también hubo un cambio interesante. Uno, el instituto creo que es, al menos que yo recuerde, es la primera vez que establece un mecanismo inclusive para otorgar incapacidades a distancia. Hablamos de esa transformación digital. Es posible que te expidan la incapacidad. Creo que pues, salió publicado, hubo un cambio en el IMSS precisamente porque ahora son válidas las incapacidades electrónicas y que al final de cuentas también eso puede ayudar. O sea, al final sí hay un impacto que tendríamos en ese sentido. Claro, si decides reducir las aportaciones al IMSS y tienes una incapacidad, pues bueno, también sabemos cuál es la situación que pueda llegar en el tema del pago de la incapacidad. Por eso creo que lo que están haciendo las empresas en una mejor medida es no meter, sino hacer una disminución del IMSS precisamente por estas situaciones que pueden empezar a llegar. Entonces, sí lo hacemos. Ahora, con el IMSS hablamos simplemente basado en el artículo 50, que al final lo que dice que el reglamento de la ley del Seguro Social indica que es necesario enviar al instituto los datos de inscripción o rectificación o modificación de salarios que puedan llevar y que deben de venir acompañados correctamente de la información. Ojo, si entonces estás decidiendo mover su salario base de cotización para el IMSS, recuerda que tienes que notificarle al instituto. Aquí también lo que te dice es que es la misma, en el artículo 50, su fracción tercera, se dice que en caso de que hagas una modificación inferior a la que tienes, es decir, vas a reducir, debes de presentar esta información o este trámite lo debes de hacer por medio de la FIL 03. Recomendación, y también tenemos por ahí, según yo, es el artículo 311, que te dice que si se encuentra que una empresa está falseando información o declarando información menor a la que tiene, pues tiene una situación de incumplimiento, pues lo mejor aquí es primero notificar al instituto. ¿Cuándo? El instituto, el reglamento, perdón, lo marca bastante claro. Antes de hacer los pagos de ese mes en el que quieras hacer efecto la modificación. En resumen, lo que tenemos que hacer precisamente es avisarle antes al instituto. Oye, pero si lo hago, y si lo hago directamente en SUA, pues al final de cuentas el SUA me va a marcar este error. Aquí en este sentido lo voy a poner para que lo analicemos.
Mi trabajador tenía el ingreso, ¿recuerdas? De 313 pesos con 56 centavos. Este era su sueldo. Bueno, aunque no es el ejercicio, le puse aquí 200 pesos de salario de integrado. O sea, le estoy haciendo una modificación de salario el día de ayer. Ayer, 15 de julio, yo decidí bajarle el sueldo a este trabajador. Si yo hago esto directamente en SUA, lo que ocurre aquí, pues precisamente es el tema de que me va a decir que esto no lo puedo hacer. El SUA me dice, ojo, si quieres hacer una disminución, necesitas presentar el archivo o el formato a FIL 03. Los incrementos de sueldo sí se pueden hacer. Hacia abajo no es posible realizarlo. Entonces, ¿cuál es la solución? Porque al final aquí me dice, sí, puedes presentar tu AFIL 03. Si yo me meto a los formatos del Infonavit, perdón, del IMSS, sí me establece que yo puedo descargar este aviso de modificación de salario del trabajador, el AFIL 03. Hay dos opciones en las cuales lo puedo presentar. Lo puedo presentar en INSE, sí, sí se puede hacer. Sin embargo, por tratarse de un decremento de sueldo o lo especificó el IMSS, si esto es masivamente para todos los trabajadores, la mejor opción para presentarlo es en ventanilla. Es decir, que debemos de llenar el formato a FIL 03 precisamente para especificar el o los colaboradores que vayan a tener este decremento y pues precisamente el instituto pueda proceder para que le hagas esta reducción de sueldo. Vuelvo a lo mismo, si decides bajar el salario ante el instituto. Por eso es importante que si ya lo hicieron o lo van a hacer o tienen pensado precisamente estas situaciones, consideren que primero hay que ir al instituto con el AFIL 03 precisamente para que se autorice. Y esto lo recomiendan que lo hagas antes de los primeros 15 y 17 días, que al final de cuentas sabemos que es del bimestre, que es cuando tienes una modificación. Es decir, lo que sí es muy claro, primero pide el permiso y luego lo haces. Porque si lo vemos al revés y tú ya estás haciendo esos descuentos sin haberle notificado al IMSS, artículo 311 que te dice que se puede perseguir en un tema, en un tema de un incumplimiento del pago de las cuotas obreros patronales. Entonces hay que tener muy claro este sentido. Me están diciendo que no se escucha. Si me pueden confirmar, por favor, si Sí, se sigue se escucha escuchando. perfecto, Artur, se escucha perfecto, debe ser Gracias. tema de la conexión de nuestros Gracias. amigos. Hay algunas preguntas Gracias. importantes ahí para cuando tengas un Sí, ratito que las veas. las he estado leyendo y tratando de contestar ahora sí que como va la explicación. Es importante identificar que este caso que acabo de ver en jornada reducida, lo mejor es que lo hagas en la versión 13 por las modificaciones precisamente de subsidio al empleo que tuvimos en estos tiempos. Precisamente, si recuerdas, hemos venido trabajando con un ajuste al subsidio y hemos hecho diferentes modificaciones. Mi recomendación es que tengas la versión 13, es la versión que acabamos de liberar, una versión que ya está disponible, que tiene otro tema que también ahorita nos puede ayudar. De hecho, lo vamos a ver más adelante, que es el cambio de tipo de periodo, pero eso te ayudará precisamente a tu cálculo de impuesto y específicamente subsidio al empleo, pues se realice de manera correcta. Entonces, es recomendable siempre tener la última versión de nóminas, pues porque ahí es donde aseguramos que los cambios estén aplicados al día. Este tema nos ha traído con sorpresas, lo voy a llamar así, escenarios que de repente salen, situaciones de cálculos, a veces hasta los mismos días del periodo del bimestre, tienen mucha afectación o tienen muchas situaciones o particularidades que por eso nosotros recomendamos siempre mantenerte actualizado. Le voy a hacer un pequeño guiño a uno de nuestros productos que tenemos, se llama Instalia. Instalia es un producto que te ayudará a actualizar automáticamente los productos. En este caso, el sistema de conta aquí nóminas puede ser actualizable por Instalia. Tú le puedes decir, oye, ¿sabes qué? Todos los martes a las 3 de la tarde, porque es la hora que como, búscame si hay actualizaciones. Y si hay una actualización, el sistema lo va a actualizar. Y esto tendrá la tranquilidad precisamente de contar siempre con la última versión, que para mi tema aquí es muy crítico. Yo creo que los dos sistemas que tienen una mayor dinámica o dinamismo en las actualizaciones por cuestiones de timbrado
es nóminas, pero también nuestros sistemas comerciales. Entonces, de repente también nos cambian catálogos, nos cambian validaciones, y yo mi mejor recomendación es que utilicen productos como Instalia, que me ayudarán precisamente a actualizar. Instalia lo puedes instalar tú sin ningún problema, o igual, acércate con nuestros amigos distribuidores y ellos te van a ayudar precisamente a trabajar o hacer estas actualizaciones programadas. Sí, sí, me hace una pregunta bien interesante si esta solicitud debe ir respaldada con algún convenio. Sí, fíjate que también aquí hablaremos ahora del convenio. Y parece que ya están spoileando aquí la presentación, porque prácticamente preguntan lo siguiente o el siguiente tema. Fíjate que aquí lo que dice el Infonavit es que puede haber dos beneficios que le pueden trasladar directamente al trabajador, y esto es en su pago de su crédito hipotecario que él tiene. Hablando específicamente de si tuviste una disminución de salario, recordemos, ya estamos viendo como que todo el impacto que esto tiene. Oye, me estás pagando menos, ya vimos qué onda que hacer con el IMSS, ahora déjame ver qué voy a pasar con el Infonavit. Yo tengo un menor ingreso y mi pago de mi mensualidad de la casa, pues sigue estando de la misma manera. En este sentido, aquí lo que dice el Infonavit es, hay 4 opciones para tener una disminución de tu sueldo. De igual manera, si le toman una foto y escanean este código QR, los va a llevar directamente al portal del Infonavit, para quien quiera mayor información, para quien quiera mayor detalle de cada uno de estos casos. El primer tema es un paro técnico. El paro técnico lo que dice es precisamente las empresas pueden establecer que van a cerrar operaciones, van a disminuir sus actividades, van a de alguna manera dejar de producir o ser lo igual de productivas que han estado haciendo. Ahí ahorita te hablaré precisamente de la información que se tiene que hacer, que es la empresa debe demostrar un documento que puede ser un convenio presentado entre conciliación y arbitraje, donde establezca precisamente las causas y los acuerdos que se llevan con los trabajadores para esta disminución, lo que el Infonavit considera como un paro técnico. Entonces, prácticamente aquí, conciliación y arbitraje te da el visto bueno, te dice adelante, creo que estás cumpliendo, está velando por los intereses del trabajador y entonces se puede dar este paro técnico sin mayor conflicto. Oye, ¿qué pasa si no voy a conciliación? Ok, si tu empresa tiene un sindicato, puede ser un tema que se ha platicado con el sindicato, que representa a los trabajadores y que al final de cuentas busca pues que sea lo mejor para ellos. Entonces también puede ser, oye, no tengo sindicato. Bueno, acuerdos con tus trabajadores. Prácticamente que ellos estén de acuerdo con haber hecho esta paro técnico para el Infonavit, que es lo mismo que pudieras presentar para el IMSS, donde estás diciendo, mis trabajadores están de acuerdo en hacer esta reducción del 25% de sueldo. Por eso estoy presentando mi AFIL 03 para precisamente llegar a generar esta reducción de la información. El AFIL 03 es para modificaciones de salario, ¿sí? Pero en este caso en particular lo utilizamos precisamente para la reducción de salario, que es una modificación, pero a la baja. Bueno, ahorita temas ahí del IMSS, ahorita los contesto. Entonces, este es el tema de paro técnico. Ahora bien, yo trabajador, lo que tengo que hacer es ir al Infonavit y decir, mi empresa entró en un paro técnico. De hecho, aquí está la documentación. Se pide en mayor medida que la empresa le dé una notificación al IMSS, es decir, que le diga, oye, ya entramos en paro técnico. La misma empresa puede mandar el listado de los trabajadores a los cuales están afectados y gestionar desde ahí la reducción de las cuotas a través de este paro técnico. Puede ser la empresa, puede ser el trabajador. Entonces aquí yo justifico que estoy percibiendo menor ingreso y se puede hacer una negociación para la disminución del pago del crédito hipotecario. Que dice la página del Infonavit que puede ir en la misma medida que tuviste tu reducción de salario. Bueno, oye, mi empresa no entró en paro técnico, pero al final de cuentas, pues esta carga del crédito hipotecario me está matando. Yo estoy teniendo a lo mejor mi empresa cerró, o a lo mejor yo no tengo como tal el tema de que sigo abierto, pero no tengo la misma flujo o mis ingresos no son los mismos. Yo lo que puedo presentar o pedir que se me haga un estudio socioeconómico donde el Infonavit determina precisamente tu capacidad de pago y se establece cuánto es tu cuota. Y ahí precisamente es ese dictamen de capacidad de pago o
También dice, podemos sentarnos y platicarlos y hacer un trámite a la medida. Entonces, esta situación se está moviendo a particular o se está poniendo con mayor auge en el tema de esta pandemia, que son recursos que puede empezar a tener precisamente el trabajador. Este primer rubro o este tema es por la disminución de salario. Oye, ¿qué pasa si yo entré en una pérdida de empleo? Es decir, me quedé desempleado. Bueno, también está sacando un apoyo flexible por desempleo, que al final de cuentas aquí dice, nos podemos arreglar de tres maneras. Si tú cubres, ya no estás trabajando, si tú cubres con tu pago regular mensual, no hay ningún problema, es decir, me vas a seguir pagando lo mismo la mensualidad. Prácticamente aquí lo que dice es, aun cuando no tengas trabajo, pues acércate con nosotros, te digo cómo me pagues, págame la cantidad que ya sabes que mensualmente debes de pagar y sigue haciendo tus aportaciones. Esto es para empleados que se quedan sin trabajo y que a lo mejor no han encontrado o tienen alguna fuente de ingresos que pueden subsanar o integró su mensualidad. Puedes solicitar el pago en el Fondo de Protección para Pago de Desempleo. Aquí lo que te dice es, para utilizar este pago o este fondo, pagas una cierta cantidad y se hace una negociación donde intereses, parte del crédito y demás son congelados. Bueno, también puedes solicitar este fondo de protección. O usar una prórroga total y parcial, que aquí habla de tener tus cobros por un cierto tiempo, producto de este desempleo que se puede llegar a tener. Aquí mi mejor recomendación, y va en dos sentidos, porque quizá que estos temas te pueden afectar de manera personal, o sea, quizá a lo mejor estás en alguno de esta situación o conoces a alguien que está en un tema que puede caer en cualquiera de estos bullets que acabo de ver. O lo que yo te recomendaría es crear esta documentación, hacerla llegar al trabajador. Recuerda que lo que buscamos es mantener un esquema en el cual el trabajador pues no se vea tan afectado, que si se están viendo mermados sus ingresos, pues que sus gastos, que en este caso pueden ser para IMSS o para Infonavit, pues también vayan de acuerdo a sus necesidades. Hacerle ver, oye, ¿sabes qué? No te conviene quizá que te haga una deducción al IMSS, porque esto va a significar que a lo mejor una incapacidad vas a pagar menos, esto te va a significar, es decir, hacerle que quede bien claro esta situación, porque quizá a lo mejor ven que su sueldo está bajando, pero no están bajando sus deducciones, que al final, cuando sacamos mi neto a pagar, pues el trabajador la lleva de perder o puede pensar eso. Aquí lo importante es que nos acerquemos a ellos, que empecemos a trabajar y empecemos a hacer este tipo de datos. En el caso de las modificaciones bimestrales no aplica, Judith, bueno, ¿las pudieras aplicar? Estas modificaciones. No me quedó muy claro referente al aviso del decremento del suelo. ¿Es solo si la empresa desea pagar menos IMSS? Así es. Si la empresa dice, yo voy a descontar el IMSS, es decir, mis aportaciones de IMSS van a bajar, le tengo que avisar al instituto y le tengo que decir, oye, todavía no hago ninguna retención, pero mi intención es bajar el sueldo, por lo tanto te voy a pagar menos a ti. Te aviso, con el AFIL 03 puede ir acompañada con estos documentos donde el trabajador está aceptando esta disminución. Recordemos que el trámite en ventanilla pues, lo hace el patrón, de hecho tiene que identificarse como patrón y ahí estaría especificando las razones por las cuales está haciendo esta disminución. Oye, yo no voy a disminuir sueldo. No hagas modificación. Bueno, base cotización, perdón. No hagas modificación. Seguirás pagando tus cuotas de IMSS como lo vienes haciendo ahorita, pero tu salario es el que sí se va de alguna manera a mermar, digo, perdón, a mermar, sí, salario, pero no tus cuotas. Por eso lo que quiero que nos quede más claro o entenderlo en ese sentido es las decisiones que la empresa debe de tomar. Por eso es mejor cuando hagamos esa negociación con el trabajador, pintarle todos los escenarios y todos los casos, ¿sí? Ya si tú haces alguna otra deducción, bueno, pues también lo tendrás que trabajar con él. Oye, te estoy quitando el préstamo. Pues a lo mejor ahorita en esas quincenas no te lo quito, porque yo sé que estás ganando menos. No sé, todo lo que tendríamos que empezar a negociar con los trabajadores. Eh, Recordemos, si yo hago una reducción de horas laborables y mi sueldo es pago por horas, pues también eso me puede afectar para el trabajador. Entonces hay que tener mucho en contacto este sentido.
y si mi empresa no entró en paro técnico, solo son, ¿se puede hacer algo con Infonavit? Sí, dices, mi empresa no entró en paro técnico, ¿se puede hacer una negociación con Infonavit? Sí, de hecho lo que te dice el Infonavit es acércate con nosotros, acércate, lo platicamos y lo podemos de alguna manera trabajar. Digo, está la página aquí de Infonavit con respecto al tema de esta ayuda. Creo que no tengo por aquí el link a la mano, pero si lo escanean, van a poder observar pues precisamente todos esos beneficios de los cuales estoy hablando, que al final de cuentas lo que busco en esta plática es que quede claro el panorama a realizarse de las diferentes modificaciones hacia el Infonavit. Estoy escaneando esta página para pasarles el link. Denme un segundito. Y ahorita digo, porque me di cuenta que no tengo el link a la mano. Déjenme sacarlo. Un segundito. Y se los pongo aquí en pantalla. Digo, veo que este tema ha interesado mucho. Pues aquí está un poco el tema de qué pasa si perdí el empleo, lo que les acabo de platicar, la prórroga parcial, prórroga total. Si tus ingresos disminuyeron, aquí te está diciendo que puedes solicitar por entrar en paro técnico una deducción de 12 meses en un pagos hasta de un 25%. Por aquí leí que también decía algo del 50%. Fíjate cómo aquí es lo que dice, lo de presentar el aviso ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Aquí me habla precisamente de que si no tiene, pues lo hagas con tu sindicato, lo hagas con tus trabajadores. Es decir, en esta liga, igual se las vuelvo a poner para que todos la tengan. Pues ahí viene la Ya se las documentación. puse, Digo, prácticamente, si quisiéramos mayor información. Muchísimas gracias, Alex. Gracias. Ok. Bueno, otra situación que ha estado ocurriendo en las empresas, pues precisamente es el cambio de tipo de periodo de trabajo. ¿Qué ocurre? Pues sabes que ahorita en diferentes giros o sectores sí te tienen bien identificado. Por ejemplo, el personal operativo es del periodo semanal, el personal de administración desde el periodo quincenal. Y así es como lo tenemos, porque tengo diferentes percepciones, porque tengo diferentes prestaciones. No sé, es todo un mundo de diferencia que de alguna manera pueden tener este tipo de periodos. No quiero sonar que al final de cuentas hay beneficios para unos para otros, pero la realidad es que, por ejemplo, el tema de séptimo día, algunas prestaciones, ayudas, deducciones, pues qué sé yo. Lo que tú tienes entonces identificado a tus trabajadores por tipos de periodo. En esta contingencia se está dando el caso de que a lo mejor a los trabajadores los estás moviendo. Oye, de repente esta persona, pues sí estaba en la parte administrativa, nos quedamos ya sin chamba, en la parte administrativa ha bajado no sé qué actividad, pues sabes qué, que se vaya a piso y que nos ayude porque ahorita tenemos un pedido que entregar. En el tema de los restaurantes, en el tema a lo mejor del sector hotelero, son muchos los sectores y giros de empresas que hacen esta práctica de cambiar a los trabajadores de periodo. Hoy, en el sistema de Compact y nóminas, este cambio lo podemos hacer, porque al final de cuentas, anteriormente estaba deshabilitado el tipo de periodo. Yo no podía cambiar. ¿Y cuál era el tema? Pues que al final de cuentas, yo tenía que hacer cálculos anuales. ¿Cómo le hago? Si lo estás cambiando de un periodo, por ejemplo, esta semana, imagínate que es del primero al 15, mi periodo es quincenal, pero en la semana ya hay dos periodos ahí de por medio, ya le pagué la quincena, ¿cómo lo mando al semanal? O al revés de la semana, ¿cómo lo mando al quincenal? Traslapábamos los días que provocaban precisamente que los cálculos no fueran correctos, provocaban que los acumulados generaran una serie de situaciones. Hoy, en la versión 13 del sistema de Compact y nóminas, hoy es posible hacer este cambio de periodo. Y creo que nos cae, ahora sí que como anillo al dedo, esta situación porque las empresas están recurriendo mucho a un cambio de tipo de periodo. Aquí igual voy a hacer un poquito de tiempo, creo que ya deberían de estar viendo mi sistema, mi sistema de Compact y nóminas. Ok, creo que ya lo están viendo. Anteriormente, si yo me metía al catálogo de empleados, yo veo y observo que el empleado Hernández Pérez José está en el periodo semanal. Yo le estoy pagando nómina del 8
al 14 de enero del 2020. Digo, es una empresa que ya se ha quedado rezagada en los periodos de pago, pero que al final de cuentas es mi periodo de pago. Él espera el pago de 900 pesos con los cambios y modificaciones que presentamos hace un momento. Anteriormente, este campo no estaba habilitado. Oye, ¿solo habilitaron este cambio? ¿Solo esto es lo único que vamos a usar en esta nueva característica? Yo diría sí, pero fíjate que lo hicimos tan sencillo que solo fuera un clic. Pero detrás de esto, créeme que hay una serie de validaciones, configuraciones, guardar acumulados, saber qué pasa con las incidencias, con las incapacidades, si ese trabajador pues ya recibió el pago del 8 al 14, oye, pero es la misma quincena que está corriendo, entonces, ¿qué va a pasar con los demás días? ¿Le vamos a tener que calcular sueldo? ¿No le vamos a tener que calcular sueldo? Todas esas variaciones ya le estamos tomando. Aquí lo que dice es, oye Arturo, fíjate que este trabajador lo quieres cambiar, pero tiene incidencias. Ojo, ¿qué va a pasar con eso? ¿Se las mandamos también para el otro periodo? No. ¿Qué vas a hacer con ello? Resuélveme. Entonces yo ya tendría que específicamente ir, a lo mejor aquí, voy a hacerlo lo más rápido posible y voy a decir que, pues en realidad no tiene incidencias, ¿sí? Para que no me afecte para nada. Y si ahora sí le digo que me cambie el quincenal, pues ya no me debería de, hace falta a lo mejor que le calcule. ¿Sí? Para que no tenga juego. Pero bueno, aquí lo que tengo que hacer es cambiarlo al trabajador de periodo y en lugar ahora de estar en el periodo semanal, que ya no esté entrando en juego, precisamente ya le está pagando sus 1,800 pesos, como lo habíamos visto hace un momento con la jornada reducida. Déjame ver si algo nos está refrescando por aquí. Pero bueno, bastaría yo con cambiarle el tipo de periodo para que ahora aparezca en el otro periodo de trabajo. Vuelvo a lo mismo, esto pudiera significar simplemente un cambio en decir, bueno, solamente estás cambiando un valor, un registro. Pero ¿qué pasa? Digo, obviamente no tengo al trabajador todo aquí, no lo terminé, no di guardar, pero oye, aquí le va a pagar del 1 al 15. En el otro era del 8 al 16 o del 8 al 14. Entonces lo que esperas aquí es su sueldo, no esperas sueldo. Esto el sistema te va a ayudar a resolverlo. Pero sobre todo, cuando corras procesos anuales, pues vas a tener tu información íntegra. No vas a tener días que se traslaparon, no vas a traer acumulados separados, porque anteriormente lo que hacíamos era finiquita al trabajador, cámbiale el RFC, vuelve a dar de alta con el RFC correcto y ya te va a dejar cambiarlo de periodo. Oye, pero para los temas anuales, pues ahí sí fíjate que no se puede, porque ya quedaron acumulados en dos trabajadores distintos. Oye, pero es el mismo trabajador, no lo podíamos hacer. Hoy la solución ya está hecha. Hoy ya puedo calcular TPTU, hoy ya puedo calcular aguinaldos, hoy ya puedo calcular el finiquito y saber cuánto le corresponde de pagos en cada uno de los rubros. En temas de cálculo anual se va a considerar perfectamente. Lo que quiero decir es que esta característica nos viene a ayudar mucho precisamente en el momento que estamos viviendo, porque los trabajadores también están entrando con esa dinámica en que a lo mejor hoy los pago en un periodo y mañana en otro periodo. Quizá la implementación de tu empresa a lo mejor no es en este caso, pero créanme que hay muchos giros a los cuales sí les representa este tema muy importante. A lo mejor esos periodos tienen diferentes consideraciones, a lo mejor unos son no sé, en la mañana, en la tarde, qué sé yo, depende mucho la implementación y hay que empezar a cuidarlo. Y como te decía, quisimos hacer este cambio lo más fácil, que solo lo único que tienes que hacer es autorizar tus periodos, es decir, el último periodo del trabajador que vas a dejar de utilizar debe estar autorizado, no debe tener información calculada de preferencia para asegurar que diga, este periodo ya no se va a pagar, este periodo ya no hay ningún importe a pagar, lo cambio precisamente a mi siguiente periodo o al periodo que me interesa y el sistema ya mueve al empleado a su nuevo periodo y se prepara con acumulados e historia para generar la información. Aquí cuando digo que se eliminan movimientos es empleado que entró nuevo, no va a traer ningún importe calculado porque ahora las condiciones laborales aplican al periodo destino. Es decir, si en el periodo semanal a lo mejor le pagaba séptimo día, pues en el quincenal a lo mejor ya no. Entonces, ahora va a tener las reglas que entran en juego del séptimo día. Y por último, bueno,
realizarás los cálculos correspondientes a esta información. Entonces, estos son diferentes apoyos o ejes, que lo hablábamos de apoyos al empleado o en la parte social del empleado, pues que les pueden ayudar a tener esta, vaya, una reducción si tuviera una reducción de sueldos, pues que tengan un impacto correcto en temas de IMSS y de Infonavit. Y por último, ya casi para terminar la charla del día de hoy, pues lo que buscamos también es proteger al trabajador en su lugar de trabajo. La NOM 035 me habla y me dice que lo que busca es identificar y prevenir factores de riesgo psicosocial y promover un entorno de organización favorable. Sin embargo, cuando fue redactada, de hecho, en temas de historia de esta NOM, pues rápidamente la publican en el 2018, se entra en vigor el 23 de octubre del 2019 con algunos numerales que ya están hoy siendo obligatorios, y su segunda fase es para el 23 de octubre del 2020, donde prácticamente toda la NOM ya es un tema de obligación. Ya la tenemos que cumplir. Si bien, por un lado, pues no sé si vaya a haber revisiones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Sabemos la etapa en la que estamos viviendo. No creo que tenga inspectores en la calle. No creo que todas las empresas estén abiertas. Ojalá y sí estén abiertas ya para el 23 de octubre. Eso significará que ya vamos pasando a una mejor etapa en esta situación. Pero bueno, nunca me ha gustado hablar de la NOM 035 por ese miedo, por el tema de decir que lo hago por cumplir. Yo creo que aquí el tema es por el beneficio del trabajador. Como empresario, todos queremos que nuestros trabajadores se pongan la camiseta, que se mueran en la raya, que defiendan, que cuiden los intereses de la empresa. Pero al final de cuentas también el trabajador quiere eso mismo para su empresa, que nos cuiden, que nos apapachen, que nos capaciten, que nos reconozcan. Todo eso es lo que busca precisamente la NOM. Y eso lo hace a través de las 3 guías que se tienen que aplicar. La guía 1 dice, identifica a los trabajadores que fueron sujetos a acontecimientos traumáticos severos. La guía 2 identifica a los trabajadores que tengan, los factores de riesgo psicosocial que tienes en la empresa. Y esto habla de centros de trabajo de 1 a 50 trabajadores. Y los centros de más de 50 trabajadores dice, evalúa el entorno organizacional. Sin embargo, cuando les decía un poco de historia, pues cuando se redactó esta NOM, creo que no teníamos en mente que estuviéramos hablando de un tema de home office. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora en este tema de home office? ¿Cuáles son los centros de trabajo? Porque al final de cuentas, yo, Arturo Mestas, trabajo en Guadalajara. Mi centro de trabajo en realidad caía para aplicar la guía 3. Éramos más de 50. Digo éramos porque hoy ya no estamos ahí. Las oficinas están cerradas y esos 350 colaboradores que estaban en un edificio ahora están en sus casas. Entonces, mi centro de trabajo ya no aplica el guía 3, solamente tendría que aplicar la guía 1. Si me voy al estricto sentido de la aplicación de la NOM, la respuesta sería sí, porque mi centro de trabajo es mi casa. Y en mi casa, pues solamente estoy yo como trabajador de mi empresa. A lo mejor hay algunos esposos, a lo mejor hay un tema de hijos, no lo sé. Pues a lo mejor son 2, 3, cuando mucho. Pero no creo que ya vayan a aplicar las guías 2 y 3. Sin embargo, mi pregunta sería para los encargados de aplicar esta NOM o como trabajador, ¿no te gustaría que la empresa también evaluara el entorno que estás viviendo de tu familia, de tu hogar? Hace un momento Alejandro me decía, oye, ¿cómo me está pegando precisamente el tema de hogar? La guía 3 lo que busca hacer es una relación trabajo-familia. Oye, en estos momentos no me estará afectando mi relación trabajo-familia, pero solo lo puedo identificar con la guía 3. Si no le aplico la guía 3, prácticamente le estoy diciendo al trabajador, no me interesa ese tema. Si yo hiciera un mapeo de estas guías, ¿cómo empiezan a trabajar? Recuerda que la guía 1 es la ATS, de acontecimientos traumáticos severos. Pues esto si yo llevo al tema del día de hoy, pues son los trabajadores que han sido o que están sospechosos a temas de infección, trabajadores que a lo mejor ya fueron diagnosticados como positivos. Quizá ya has tenido algún contacto, noticias o muy lejano, y espero que así siga, de a lo mejor personas que han perdido la vida, pues que al final también estaban en una empresa y que eso pudiera tener algún tipo de afectación para mí. Oye, a lo mejor estoy en mi casa y pues bueno, pues ahí yo debí de haberme cuidado,
pero las actividades esenciales o las empresas que tenían que estar siempre abiertas, los hospitales, no tendrán un acontecimiento traumático severo que evaluar. Creo que hoy, más que nunca, las empresas deberían de empezar a voltear a aplicar la NOM 035, porque hay factores que juegan hoy y que nos están afectando que me pueden generar precisamente este acontecimiento traumático severo. Vuelvo a lo mismo. Es muy claro, la NOM decía que sea por motivo del trabajo, pero ahora el motivo del trabajo es estar encerrado en mi casa y solo salgo al súper. Pues quizá eso debo de ampliar. Digo, no ha habido un cambio en la NOM para que nos solucione y nos diga precisamente estas nuevas consideraciones de acuerdo a la nueva realidad. Sin embargo, lo que quiero explicarte es que aún jugando o utilizando textualmente lo que me dice la NOM, pues creo que puede aplicar sin importar esté en la oficina o esté en casa. Riesgos psicosociales, todo lo que provoca un estrés que pueden afectar al trabajador, pues al final no será esta una situación de un factor de riesgo psicosocial. Oye, yo no fui afectado yo, ni fui sospechoso, ni positivo, y mucho menos me morí. Pero fíjate que yo estoy yendo a trabajar y uno de mis compañeros salió positivo. Pues realmente me está afectando. Yo tengo miedo de llevar eso a mi casa. Sabemos que el gobierno federal estableció cuáles eran las personas que debían de estar en completo confinamiento. Las personas de cierta edad, ciertas condiciones médicas, que de alguna manera pueden ser más vulnerables a un tema de contagio o de un desenlace diferente a esto que estamos platicando. Pero al final, pues eso no puede ser un factor de riesgo psicosocial. ¿Cómo la empresa va a generar medidas de prevención hasta ese punto? Y bueno, por último, lo que decía el tema de organización favorable. Hablo directamente, oye, me estás disminuyendo el sueldo. Pues obviamente eso me está generando estrés. La impotencia a lo mejor de no poder llevar alimentos a mi casa, de no poder cumplir con las necesidades básicas, de temas como ahorita, aunque ya me lo explicaste, pues sí, sigo pagando Infonavit, sigo pagando IMSS. O sea, al final el dinero no me alcanza. Si a lo mejor esa no es la situación, me encantaría que no fuera esa situación, que todos estemos gozando de un salario de acuerdo a lo que al trabajo realizado o a cómo veníamos percibiendo ese ingreso, pero no está afectando mi relación trabajo-familia, mis temas de liderazgo, cómo se ejerce hoy el liderazgo, cómo mi superior está en constante monitoreo para saber si estoy haciendo, porque a lo mejor la primera percepción que tuve cuando dijimos nos vamos a home office es hay que demostrar que somos productivos. Hoy se ha demostrado que somos más productivos en casa, pero que se incrementó la carga horaria. Por un lado, fíjate, puedo hablar de una disminución de sueldo, pero por otro lado estoy hablando de una carga laboral más amplia. De estar teniendo tantas juntas, tantas videoconferencias. Digo, es para mí un gusto estar ahorita en este evento web. Digo, para mí lo hago completamente con gusto. No lo veo en ese sentido como una carga más. Me encanta hacerlo y poder transmitir estas ideas, porque creo que nos van a ayudar a mejorar en muchos sentidos las relaciones laborales. Entonces, si lo amalgamamos bien, pues al final de cuentas este tema de la NOM 035 hoy más que nunca es importante. Por eso las organizaciones deberían de empezar a cambiar y de plantear este cumplimiento de una manera diferente. Establecer cuáles son las políticas claras. Por ejemplo, no sé si ha dado el caso, y vuelvo a lo mismo, y espero que no lo des. Oye, las personas que están saliendo positivas temen decirlo por una discriminación que se pueda presentar. ¿Cuál va a ser la política de seguimiento, de tratamiento, de atención cuando una persona sea sospechosa? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? ¿Qué pruebas se le van a hacer? Hace rato él me decía, oye, hay demasiadas pruebas, ¿cuál recomiendas? Pues en realidad es que aquí hay muchas cuestiones que considerar, pero lo que tiene la empresa es establecer esas políticas claras. ¿Cuáles son esos exámenes médicos? El protocolo de apertura a la nueva normalidad te dice que debe haber un filtro sanitario. ¿Te vas a quedar con eso? ¿Vas a dar a lo mejor capacitación a tus trabajadores para decir cómo prevenir, cómo cuidarse? Hay empresas que hasta dotaron a los trabajadores con cubrebocas, gel antibacterial, es decir, se están preocupando de más. ¿Cuáles son esos exámenes que vas a realizar? Oye, ¿cómo le voy a hacer para que ese buzón de quejas, que yo siempre lo he dicho, es un buzón de quejas que vas a poner ahí en la entrada de tu trabajo para que cada quien, alguien que tenga una queja, pues vaya y la deposite? Hoy, en casa, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Cómo yo puedo decirle a mi jefe que estoy sufriendo de algún tipo de conflicto laboral? Llámese moving, violencia, estrés, lo que me quieras decir. Si ya este buzón
ahora se tiene que convertir en completamente un tema digital. ¿Cómo vas a aplicar esas guías? Porque anteriormente decíamos, reúne a tus trabajadores, ponlos, platícales, diles de qué va estas evaluaciones. Hoy están en casa. Tendrás que tener charlas para aplicar y generar estas evaluaciones. Y sobre todo, este seguimiento que deberíamos de empezar a trabajar y que deberíamos de tomar en cuenta. Quisiera platicarte de una herramienta que se llama Evalúa 035. Antes de esto me preguntan si la autoridad modificará algunos puntos de cumplimiento de la NOM 035 precisamente para home office. No se ha manifestado la Secretaría del Trabajo en temas de modificación a la NOM. Lo que estaríamos viendo en este momento es, no hay nada publicado en Diario Oficial de la Federación. El Diario Oficial de la Federación podría mantenerme el sentido de entrada en vigor, si se posterga, si no, si cambian algún estatuto. Estamos pendientes de ellos. Hoy no sabemos. Por lo tanto, están aplicando las reglas que hoy conocemos. Por eso hay que tener en consideración que si no cambian los estatutos, cambiémoslo nosotros. Adaptémonos a esta nueva normalidad. Te platicaba, bueno, aquí Evalúa 035 es una herramienta que me ayuda a aplicar mis 3 guías. Yo aquí puedo seleccionar precisamente si voy a aplicar la guía 1. La guía 1 aquí ya me dice, recordemos, aplica para todos los trabajadores. Son los cuestionarios que yo puedo decir e implementar precisamente a mis trabajadores. Voy a seleccionar aquí un periodo de trabajo, mis trabajadores de acuerdo a las oficinas en donde están. Por ejemplo, aquí veo que estoy yo. Fíjate cómo aquí ya me dice que es enviado. Sé que en esta charla está Alejandro Santiago. Yo quiero que él conteste ahorita la guía, pues simplemente le digo, le voy a mandar su guía 1, que es la acontecimientos traumáticos severos. Y en este momento para Alejandro Santiago ya le envié la guía. Lo que yo espero es que él la conteste. Claro, la va a contestar en el tiempo que sea, no lo sé. Ahorita tuve una herramienta que nos puede ayudar precisamente a dar ese seguimiento, pero lo importante es Alejandro en su buzón, ya debe de correo electrónico, perdón, ya debe de tener la guía con la que va a poder empezar a trabajar o contestarla, mejor dicho. Anteriormente decíamos, pues bueno, creo que es mejor que nos la conteste en la máquina, que estemos presentes. Pues sí, hoy no se va a dar. Creo que hoy la característica menos utilizada va a ser que la conteste dentro del mismo equipo en el que estamos generando precisamente esta guía. Entonces, bueno, no la voy a levantar aquí. Lo importante de esto es que el sistema nos va a poder dar esos reportes. Voy a suponer que Alejandro así de rápido la contestó. Yo ya puedo tener en tiempo real, pues específicamente digo, Alex, no te estoy pidiendo que la contestes, pero bueno, Hijo, ya prácticamente estaba aquí bien yo ya voy preocupado. a poder ver, yo voy a poder ver aquí pues cómo salió el trabajador después de haber contestado su guía. Por ejemplo, aquí yo lo puedo bajar a un PDF, se va a exportar esta información. Aquí ya tengo la información de este trabajador, donde tengo este PDF, déjame que lo abra. Es una colaboradora y aquí yo sé exactamente qué lo contestó. No nos preocupemos, esta información no es real. Todas las respuestas fueron de prueba. Sí es un colaborador de nosotros, pero bueno, pues bueno, no son preguntas y no estamos incurriendo en ningún tema de exponer datos confidenciales de las personas. Lo que quiero decir es que te da reportes precisamente de cada una de las respuestas que dio. Tú puedes sacar gráficas, por ejemplo, aquí yo pudiera saber cuántos trabajadores sufrieron o tienen un acontecimiento traumático severo. Me doy cuenta, creo que es de veras mi internet el que hoy está mal. Volvemos a lo mismo. En casa, las condiciones están cambiando. Ahora las conexiones de internet no son tan rápidas. Inclusive eso puede ser un factor de estrés. Y aquí yo selecciono el periodo de trabajo con el que elaboré y me dice, mira, el 16% de los trabajadores dijo que no tenían una afectación, el 83% sí tiene una afectación. Si tú te vas a esta opción que dice reempleados ATS, pues tú aquí pudieras ver cuáles son los trabajadores precisamente que tienen esta afectación o que de alguna u otra manera están teniendo o necesitamos tener los mecanismos de cuidado con ellos, trabajar, decirles, oye, ya vi que saliste con un acontecimiento traumático severo, él, por ejemplo, hay que darle un seguimiento y hay que precisamente dar todo ese tipo de opciones. Y es en ese sentido donde estamos empezando a cambiar
la manera en la trabajar de estas guías. Voy a centrarme solo en una para presentarles este nuevo módulo que se llama seguimientos, donde aquí yo puedo tener reportes individualizados, yo puedo saber específicamente a los trabajadores qué información o qué datos están saliendo. Puedo exportar estos reportes a Excel, donde voy a traer, pues de alguna manera, el reporte individual, digo, sigo abriendo al mismo colaborador. Puedo sacar reportes generales, voy a esperar a que se genere la información más adelante. Pero bueno, prácticamente, por ejemplo, al aplicar la guía 3, el cuestionario, yo puedo poner una conclusión que ahora es importante que las empresas establezcan después de aplicar la guía cuál es la conclusión. O sea, la conclusión aquí es dar un seguimiento a los trabajadores. Y recordemos que esto está basado y fundamentado en el numeral 7.1, donde me dice debe de estar inclusive la cédula de la persona que está haciendo la evaluación, para que cuando tengamos el reporte, pues específicamente yo pueda saber la conclusión a la cual se llegó y qué aspectos debo de cuidar de cada uno de los trabajadores. Aquí voy a sacar el reporte simplemente para que vean la información, cómo se está administrando. Déjenme ver que se abra. Y que prácticamente sin necesidad de que estén todos físicamente los trabajadores en un solo lugar para contestar, yo puedo saber cuál es el riesgo. Por ejemplo, aquí estoy viendo que el riesgo es muy alto en aplicada a este centro de trabajo. Yo puedo saber los resultados por una mapa de calor, cómo están, y donde me va pintando por colores dónde tengo problemas. Yo puedo saber la cantidad de respuestas. Oye, déjame ver cómo está el tema, ahorita la edición. Déjame ver cómo está el tema de trabajo familia, de liderazgo, a ver dónde estamos teniendo algún tipo de cuestión. Mira, aquí es lo que me están respondiendo mis trabajadores. Es decir, esta información te va a poder generar una óptica diferente y cómo vas a tratar o trabajar para llevar a todos tus trabajadores a un mejor ambiente. Ese sentido de pertenencia a la organización lo empiezas a controlar. Y te decía que acabamos de liberar un nuevo módulo. Este nuevo módulo es el módulo de seguimiento. Y esta parte a mí me encanta porque prácticamente lo que estamos diciendo es, ya evaluaste, ya diste tus conclusiones, ahora da un seguimiento. Ahora dime qué vas a hacer con cada uno de los trabajadores. Creo que por aquí el internet se está poniendo sus moños, pero prácticamente aquí yo le digo dónde o cómo voy a hacer el seguimiento. Para irme muy rápido, por temas también de tiempo, voy a ver aquí, es mi caso, Arturo Mestas. Yo aquí puedo ver específicamente los seguimientos. Fíjate, aquí le hice una entrevista de diagnóstico. Aquí yo ya tuve una sesión con él. Recuerda que la Secretaría del Trabajo, cuando haga las inspecciones, te va a pedir precisamente esto. Dime qué has hecho con el trabajador para disminuir. Fíjate que aquí yo tuve la entrevista. Aquí hubo una segunda entrevista donde o ya está agendada, ya está programada, se va a dar. Tú puedes programar estos eventos para decirle al trabajador, oye, tal día te voy a citar para que veamos, tal día me vas a contestar la evaluación. Toda esa planeación de aplicación de evaluaciones y del seguimiento lo puedes hacer. De manera que Evalúa se está volviendo en un tema muy integral de aplicación, extracción de información, el análisis para tomar esas conclusiones y todo el materia de evaluación, de seguimiento que se tiene que dar. Quise platicar y hacer un paseo muy rápido del sistema. Te recomiendo que te acerques a nuestros distribuidores y que ellos, pues, te expliquen con mayor detalle cada una de las características y opciones que tiene este producto. Y bueno, pues ya prácticamente estamos en la recta final de la sesión. Con esto quisiera confirmar o apalancarnos o decir que bueno, perdón, aquí se me metió esta pantalla cuando no debía. Eh, se detuvo que las medidas de respuesta para esta actividad económica la estamos basando en 4. El regreso a una nueva realidad, pero creo que la diapositiva está mal. Ahorita veo, ahí me faltó, se metieron unos textos de más. La jornada reducida y precisamente los factores sociales que me pueden ayudar. Ya para terminar, me gustaría que por favor ingresaran a la siguiente página. Es la página www.menti.com. Por favor, si me ayudan a ingresar. Y ahí quisiera yo que me contestaran 2 preguntas prácticamente para con esto finalizar la sesión. Para con esto, de alguna manera, lograr y tener
un mejor aprovechamiento de la sesión. Déjenme le pongo, mientras tanto, si gustan ir ingresando a esta página, les va a pedir un código. En el código, por favor, le ponen 74 14 33. Ahí les pido, por favor, que escriban. La página es www.menti.com usando el código 74 14 33. Los espero. Ahí les van a hacer 2 preguntas por las cuales yo obtendré una evaluación de esta sesión. Me gustaría que me dijeran qué te pareció el seminario web, cuál es la percepción que te deja al terminar esta charla, una charla de alrededor de 2 horas. Nos dice ahí 5 personas nos han contestado. Platicarles, somos alrededor de 322 personas las que estamos conectadas hoy. Entonces esperaré que me conteste la mayoría, mientras me gustaría pues simplemente tener esta radiografía de la charla, que me ayuda precisamente a mejorar el contenido, a mejorar un poco el tema de lo que estamos viendo, pero sobre todo si les ha parecido de interés la sesión. Ok, esperaré un poco más. Y pues prácticamente con esto me regreso al tema de preguntas y respuestas. Me gustaría que voy a leer si hay alguna pregunta que por ahí haya quedado en el tintero antes de finalizar, y mientras ustedes me siguen escribiendo qué les pareció este seminario web, si fue de interés. Reviso algunas de las preguntas que hayan quedado por aquí en el tintero. Igual, Alejandro, si quisieras hacer algún tipo de intervención, adelante, tienes micrófono abierto. Prácticamente con esto estamos cerrando la charla del día de hoy. ¿El evento se grabó? Sí, el evento lo van a poder obtener ustedes con los distribuidores que los invitaron. Por favor, escríbanles. Hoy estuve en una charla, mi nombre es Arturo Mestas, vimos el tema del impacto laboral. Ellos les pueden compartir la grabación, el material y sobre todo el conocimiento que ya tienen para la implementación de los diferentes casos que acabamos de platicar. Ellos ya los dominan a la perfección y les pueden dar una buena asesoría en este sentido. Nada, mi querido Arturo, muchas gracias. La verdad es que esto estuvo muy, muy bueno, muy interesante. Y bueno, lo que a mí respecta, solamente recordar que si desean alguna otra información sobre cómo estar aprendiendo y cómo abrir su tienda online para que puedan vender sus productos y servicios en cuestión de minutos, pues estamos a sus órdenes, también a través de sus propios distribuidores o a través directamente de preguntarnos a nosotros. Muchísimas gracias. Así es, fíjate que precisamente esa es la pregunta que nos hacen, que les hubiera encantado ver un poco más del tema de la tienda en línea. Entonces, bueno, pues invitarlos a un seminario web, para que puedan conocer este tema y sobre todo acérquense a los distribuidores. Ellos ya tienen el pleno conocimiento de esto y les pueden compartir pues precisamente esta información. Así es, para eso lo que les sugiero es que le pregunten a su distribuidor, que les digan que los inviten a la próxima sesión de Wopen. Ellos tienen ahí todo el calendario y pues todas nuestras sesiones son sin costo para ustedes y con mucho gusto podemos ahí recibirlos. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Alejandro Santiago, gerente de producto de la línea comercial, Arturo Mestas. Agradecerles su tiempo, su asistencia. Esperando, pues, me quedo con estos comentarios de que les ha parecido bueno el seminario. Agradecerles a todos su tiempo, su participación y sobre todo, pues, que tomen en cuenta estas recomendaciones que acabamos de hacer, de acuerdo a cada uno de los casos que se presenten en su organización, y pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias y hasta pronto.